Dios les bendiga. Qué bueno saludarlos. Qué bueno saber que estamos con bien. Es una bendición enorme el que nos podamos reunir siempre en cada día que el Señor nos permite. Bueno, pasamos a sentarnos entonces. Esta mañana vamos a tener a continuación un tema que tiene que ver con la serie que estamos desarrollando. Como todos sabrán, tenemos una serie que tenemos ya un mes de estar desarrollando, ¿verdad? Y bueno, es una serie que llevamos ya 7 temas, 7 episodios de esa serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? ¿Cuántos se acuerdan? Ya tenemos 7 domingos de venir desarrollando. ¿Cómo se llama la serie? Se llama La Conquista. ¿A cuánto les gusta conquistar? Hay algunos aquí que un día como ayer fueron conquistados, ¿verdad? Bueno, fíjense que nuestro tema de hoy se llama la ley de la asociación. Y esto se da en el marco de un peregrinaje que el pueblo de Israel lleva, tal como nosotros llevamos en nuestra vida, y es un símil de nuestra caminata espiritual. Definitivamente transcurrimos por la vida, y en esta vida obviamente que hay diferentes situaciones que sortear, que gobernar, ¿verdad? Hemos estado hablando de los reyes, gobernar los reyes y ponerles el pie, como la Biblia dice, sobre sus cuellos, para que esos reyes que son enemigos de nuestra alma no se levanten. Y en eso estriba la conquista, en gobernar, ¿verdad? Nosotros tenemos un Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos ayuda a guiarnos hacia toda verdad. Y esta mañana quiero tocar este tema que se llama la ley de la asociación. La ley de la asociación. ¿Cuántos han oído hablar de la ley de la asociación? ¿Alguien ha escuchado hablar de la ley de la asociación? No es una ley como tal, una ley legal, ¿verdad? Pero es una ley que, aunque no querramos nosotros, todo el tiempo nos estamos asociando con algo o con alguien. Y el problema es que muchas veces no discernimos con quién nos asociamos. Y en muchas áreas de nuestra vida nos asociamos. Fíjese usted, bueno, nos asociamos con la persona que nos vamos a casar, por ejemplo, cuando somos novios, ¿verdad? Y nos asociamos para llevar una vida hasta el final, hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y es así. O sea, en nuestro trabajo nos asociamos, cuando emprendemos a veces nos asociamos con alguien. Cuando vamos a una iglesia es importante. Yo siempre digo, hay personas que yo les he preguntado: ¿y usted por qué va a la iglesia? Porque fíjese que me queda cerca. Fíjese que ahí hay parqueo, me dicen. Esas cosas son importantes, pero no son las más importantes. Es que el pastor es bien chévere y cuenta muchos chistes. Eso tampoco es una razón para estar en una iglesia. No, es que fíjese que ahí sí hay ambiente para los jóvenes, y ahí sí hay ambiente para los niños. También son cosas buenas, son valores agregados, ¿verdad? Pero no es lo más importante. Lo importante es saber si la presencia de Dios está en ese lugar. Lo importante es si estamos siendo construidos en ese lugar o reconstruidos en nuestro ser para alcanzar esa estatura del varón perfecto. O sea, tiene que ver con si estamos siendo alimentados correctamente con una palabra saludable para que nos haga crecer saludable. Usted sabe que cuando comemos algo malo nos hace daño, ¿verdad? Y eso nos cayó mal. Pero cuando comemos algo bueno no nos cae mal. Entonces nos hace crecer, etcétera, etcétera. Entonces la ley de la asociación tiene que ver, porque nosotros venimos a ser, todas las personas venimos a ser la suma con quien nos asociamos. Por ahí dice un dicho y un adagio popular que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Y a veces esas cosas no las tomamos en cuenta, pero uno debe tomar en cuenta aún hasta esas cosas, porque hay un testimonio como cristianos que debemos de cuidar.
porque el testimonio testifica de la gloria de Dios en nuestra vida. El testimonio glorifica al Dios que conocemos y al Dios que decimos seguir. Entonces, amados hermanos, les voy a contar una historia rápidamente. ¿Ustedes han escuchado la historia del águila que se creía pato? ¿Alguien ha escuchado esa historia? El águila que se creía pato. Pues resulta ser de que, dice la Biblia, le iba a decir, un campesino en cierta ocasión encontró un huevo de águila, ¿verdad? En el campo encontró un huevo de águila. Y dice que lo llevó a su granja y lo puso el huevo del águila con los huevos de los patos que él tenía en su granja. Entonces el águila nació, ¿verdad? Y creció en medio de los patos. Creció con los patos. Comía como pato. Caminaba como pato. Graznaba, o sea, hacía sus ruidos como pato. Cuac, cuac. Imagínese usted un águila haciendo ruido como pato. Y lo peor de todo, se creía que era pato. Un día, dice que una persona naturalista llegó a la granja y lo vio y dijo: ese no es un pato, ese es un águila. El campesino se rió y dijo: no, ha vivido siempre como pato. El hombre lo tomó y lo levantó al aire y le dijo que lo levantó al cielo y le dijo: vos sos águila, naciste para volar. La soltó y se cayó el águila y volvió con los patos, porque su identidad estaba formada con su asociación de con lo que él había nacido siempre. Entonces al día siguiente intentó nuevamente y lo llevó a una colina bien alta, bien alta, bien alta. Y el águila dudó, vio el cielo y vio los hermanos patos allá abajo. Y entonces cuando vio el cielo, algo dentro del águila despertó, abrió las alas, el viento la sostuvo y por primera vez voló. Nunca más volvió al corral. Amados hermanos, este cuento que les cuento, valga la redundancia, tiene que ver con que llegamos a ser con lo que nos asociamos. Y eso es importante que entendamos nosotros, que es importante saber con quién nos asociamos. Vamos a leer la Biblia entonces en Mateo 10:16. En Mateo 10:16, porque vamos a hablar hoy de un pueblo, el pueblo de Israel obviamente, que se asoció un día por error, por desobediencia, por no consultar a Dios. Y eso es importante porque en este caminar de la vida nos asociamos con amigos, nos asociamos con personas para hacer negocios, nos asociamos con la persona para hacer matrimonio, nos asociamos indistintamente en la iglesia, con la iglesia con la que queremos caminar, donde necesitamos y creemos que ahí vamos a ser llenos del poder de Dios para crecer en Dios, para avanzar y alcanzar esa estatura perfecta. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, lo que Jesús advirtió en el principio de cómo nos envía Él. Mateo 10:16, en la Nueva Traducción Viviente, que está acá, dice: en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del bendito Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice así. ¿Cómo dice? Miren, dice el Señor, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Padre, gracias te damos por tu advertencia. Gracias te damos, Señor, para que sigamos tus mandamientos, en saber de que tenemos que ser, Señor, personas prudentes, sagaces, personas, Señor, que entendamos con quién nos estamos asociando, porque algunas asociaciones son para toda la vida. Otras asociaciones, Señor, traen dolor y tristeza. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Bien, y hoy me quiero referir a esas asociaciones que hacemos sin consultar. Fíjese que la palabra ocupada acá es la palabra que se llama en griego phronimos. Phronimos es la palabra que significa astuto. Bueno, claro, Dios
en este sentido, fíjense que la Biblia usa dos términos que son términos diferentes para identificar el astuto, ¿verdad? El astuto, y dice como serpiente. Bueno, a todos nos caen, bueno, a la mayoría. A mí no me gustan mucho las serpientes. Hay personas que les gustan las serpientes, pero habla de una astucia que no es maldad, sino que habla de una astucia que la serpiente naturalmente tiene, donde ella es prudente, ¿verdad? Es sagaz, es inteligente, es sensata y es estratégica. A ese tipo de astucia es que se refería el Señor cuando dijo: sean astutos como serpientes. Entonces, nosotros en este caminar vamos y nos asociamos, y muchas veces no consultamos a Dios para iniciar un negocio, y vienen personas que se asocian con nosotros, personas que escogen personas para noviazgo, para casamiento, etcétera, etcétera, y no consultan a Dios y terminan en unas situaciones que son de dolor, porque son casi muertes anunciadas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la prudencia, sobre todo en este tiempo, para el ser humano? ¿Dónde está la prudencia? Si a cualquier cosa que lo invitan, la gente, mire, si una de las cosas que la gente ahora le cuesta es decir no. Y la Biblia dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y resulta ser de que muchas veces por compromiso, ya va a ver usted más adelante hasta por qué otras cosas la gente hace asociaciones. Somos incapaces de decir no. Uno tiene que aprender a decir sí cuando es sí y cumplir lo que se compromete. Y debe aprender a decir no cuando es no y sostener por qué no. No tiene nada de malo decir no. ¿A cuánto nos cuesta decir no? Solo a nosotros tres, va, que ya nos cuesta, va. Pero yo sé que habemos personas que nos cuesta decir no. No estamos obligados siempre a decir sí, no. Y tengamos presente siempre eso. El hombre viene a ser el resultado de esa congruencia de lo que piensa, hace, y lo que hace, piensa. Porque si no, somos incongruentes. Entonces, dañamos nuestro testimonio. Entonces, sigamos. Fíjese que ya le dije cómo Dios nos dice que seamos astutos como serpientes. Astutos como serpientes. Bueno, pero nos cuesta ser inofensivos como paloma, ¿verdad? Somos casi que por determinación. Muchas veces las personas todo el tiempo andan buscando a quién ofender, sin que nadie les haya hecho daño. Pero mire, hoy vámonos entonces al tema concreto de esta predicación. Porque de lo que estamos hablando es de un engaño que el pueblo de Israel sufrió y que le trajo consecuencias, como nos puede traer a nosotros consecuencias cuando hacemos asociaciones que no las consultamos a Dios. Entonces, Josué y los israelitas, fíjese usted, fueron engañados. Eso está en Josué 9:3. En el libro de Josué 9:3, ¿verdad? Estamos en la conquista, estamos en el camino de la conquista, ¿verdad? Josué y los israelitas fueron engañados por sus enemigos que se llamaban como los gabaonitas. Los gabaonitas fueron enemigos siempre de Israel. Vivían en el territorio de los cananeos, ¿verdad? Era una tierra que había que conquistar. Pero resulta ser de que, no sé cómo, porque a veces pasa, hay personas que son tan vivas, pero tan vivas, y cuando digo la palabra viva lo digo en el buen sentido, que viene una persona, fíjese usted, con sagacidad extraña, con encantamiento extraño, y se dejan encantar y terminan cediendo, y dice, va, y no es que esta era gran vivo, y mire cómo cayó. Y entonces resulta ser de que eso le pasó a Israel. Israel venía de ganar la batalla a los de Jericó, ¿se acuerda? Venía de ganarle la batalla a los de Jai, ¿verdad? Eran dos pueblos y dos reyes que ya habían conquistado. ¿Está conmigo acá? Los que ya tienen tiempo de estar aquí saben de qué estamos hablando, pero trato de decirles que eran dos pueblos que había que conquistar. Después de cruzar el río Jordán, había que conquistar primero Jericó, que cayó en base a ¿qué? Jericó, los muros de Jericó, ¿en base a qué cayeron? En base a la obediencia, porque a pesar de que dieron las vueltas que dieron, como la Biblia dice, y que ya aprendimos que no son 7 vueltas, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas son? Son 13 vueltas, no son 7 vueltas, porque hay gente que dice, este carro va a ser mío, dice la gente, le voy a dar 7 vueltas, dice la gente. No son 7 para comenzar, son 13. Dice que el 6 días darás una vuelta y el último día darás 7 vueltas. ¿Cuántas son entonces? 7 más 6, 13 vueltas. Ese es un tema aparte. Entonces, mire usted, ¿qué pasó aquí? En Josué 9:3, aquí está el punto.
Este es el punto medular de la predicación. Mas los moradores de Gabaón, gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué, el comandante en jefe de las fuerzas de Israel, fíjese bien, había hecho a Jericó y a Jai, o sea, los había destruido, dice, usaron de astucia. Digo conmigo la palabra, ahí está la palabra, astucia. Ahí está la palabra, astucia. Aquí ya no en el buen sentido de lo que vimos allá, de ser sagaz. No, aquí es un sentido de engaño. Y dice, pues fueron y se fingieron. ¿Cómo? Se fingieron, ¿verdad? Se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Bien, aquí hay tres cosas importantes que les debo de advertir, mis estimados hermanos, y sobre todo aquellos que todavía están a punto de tomar decisiones importantes en su vida. Mire, y si usted ya las tomó, pues tiene la oportunidad de ordenar esa parte. Fíjese bien qué pasó aquí. Aquí hay tres tipos de personas de las cuales debemos de cuidarnos. Fíjese, en ese versículo que leímos hay tres tipos de personas de las cuales debemos de cuidarnos. De los que usan astucia para engañar, los que fingen ser y no son, y los que siempre buscan dar lástima. ¿Sabe que yo he visto gente que me dice a mí, yo digo, hermana, ya en los últimos años, después de andar de novio 4 años, 5 años, y le digo, ¿y por qué se va a casar? Es que me da lástima. ¿Cómo que se va a casar porque le da lástima? Eso no puede ser, hermano. ¿Cómo que usted va a unir su vida para siempre con alguien porque le da lástima? No es ni correcto para usted, ni es prudente para usted, ni bueno para el otro. Lo bueno es hablar las cosas, ¿cierto? Ojalá que no vayan a salir aquí a destruir cosas, ¿verdad? Pero mire pues, ¿qué hizo el pueblo gabaonita con tal de que no fueran destruidos? Ellos eran enemigos, hermano, y se pusieron ropa vieja, zapatos viejos, se pusieron vestidos viejos, dice, se pusieron un pan que traían que éramos, o sea, dar lástima. Hermano, no podemos andar, y eso pasa con nosotros en nuestra vida espiritual. Hay gente que, ¿y cómo está, hermano? Ay, hermano, ahí más o menos. No, ¿cómo que va a dar lástima? Claro que a veces vivimos momentos difíciles, a veces tenemos crisis, a veces tenemos depresión. Porque no es cierto que los cristianos no pasamos por depresiones. Todas las personas que seguimos siendo, claro, tenemos un Espíritu Santo en nosotros que nos dice y que nos guía hacia toda verdad, que nos convence de pecado, que nos da la fortaleza, porque ese mismo Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de los muertos, y ese mismo Espíritu está en nosotros también, y ese poder de Dios está en nosotros también. Eso es diferente, pero pasamos por esos momentos difíciles y a veces apremiantes, críticos, pero hay algo acá. Entonces, ¿qué tipo de personas vamos a? Usted sabe cuando, mire, hay personas que saben que las están engañando y ya no les importa, y ya se acostumbraron a que los engañen. ¿Cómo es posible eso, hombre? Usted, hermano, ¿cómo es posible que personas que hay que evitar son las personas que usan astucia? Y mire, yo siempre digo, el que dice una mentira tiene que decir 1000 más para sostener su mentira. Y vuelvo y le repito cómo es que sucede esto en lo natural. Es como aquel niño que está en la esquina del semáforo tirando las bolitas para arriba, y tira tantas bolitas y sigue tirando más bolitas, que de repente se le cae una. ¿Y qué cree? Se le caen todas. Y eso pasa así. Entonces, ahora ese es el punto en lo natural. Ahora veamos cómo nos ve Dios, hermano. Entonces, hay que evitar a la gente con astucia para lograr cosas. Y uno con algún grado de discernimiento entiende cuando alguien tiene otras intenciones.
Pero es necesario el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Para que nos inste, para que nos guíe, para que nos oriente a saber que alguien está. Hay que aprender a leer entre líneas. Hay que aprender a leer entre líneas las cosas. Hay que aprender si hay detrás de eso un segundo discurso. Hay personas que se juntan con usted y después se ponen a hablar de usted. Y uno nota, hermano, cuando las cosas no están fluyendo dentro de un ambiente de sinceridad. Entonces, mire usted, sigamos. Aquí hay 3 tipos de personas que hay que evitar. La primera son los astutos, ¿verdad? Que estos ocupan cualquier cosa con tal de engañar. Están los que fingen ser y no son. Y de estos hay muchos ahora. Hay pastores que fingen ser pastores, hay cristianos que fingen ser cristianos, hay esposos que fingen ser fieles esposos, hay jefes que fingen ser buenos. La vida ahora misma está llena de un fingimiento. ¿Quién se toma una foto y que la primera foto que se toma sea la primera foto que sube a sus redes sociales? Nadie. La gente se toma 1000 fotos y escoge una. Y de paso, esa que escoge le suma 20 filtros. Hermano, porque el sistema es así, porque todo es apariencia, todo es, o sea, como va a hablar mal alguien de su casa si se está cayendo. Hermano, yo siempre digo, matrimonios vemos, alcobas no sabemos, familias vemos, casas, hogares no sabemos. Hermano, pero nosotros los cristianos tenemos que renunciar a esas cosas. Tenemos que ser congruentes, que conocemos la palabra. El Espíritu Santo, tenemos la palabra. El Espíritu Santo está con nosotros. Seamos personas cristianas de verdad. Pero tenemos una cantidad de gente que finge ser cristiana, que fingimos otras cosas. Hermano, dejemos de fingir. Dejemos las apariencias. Claro, pues usted se tiene que arreglar. Yo aquí en esta iglesia no somos de la iglesia que no. Como dijo una hermana, es que yo no voy ahí porque ahí las hermanas usan loción, dijo una hermana. Hermano, esas son cosas aparte. Entonces, aquí, ¿verdad? Fíjese bien usted, personas que hay que evitar, astutos para engañar, personas que fingen ser y no son, ¿verdad? Y los que siempre buscan dar lástima. Evítelos. Y es más, no seamos nosotros uno de ellos. Entonces, cuidado con las alianzas. Escuche esto. Cuidado con las alianzas en matrimonio, en negocios y en amistades. Josué 9:6. Vea que vamos estamos ahorita leyendo la palabra de manera expositiva. ¿Qué significa esto? Darle continuidad al texto. Y entonces miren, Josué 9:6, ¿qué dice? Y esos mismos gabaonitas vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él, mire la responsabilidad del líder, y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora, ¿qué? Hermano, haced pues ahora alianza con nosotros. No era cierto, los cananeos, los gabaonitas ahí vivían. Por causa de haber oído lo que habían hecho con Jericó y con Jai, y cómo Dios los había respaldado para destruir esas 2 reyes y esas 2 ciudades, es que ellos se fingieron. Ellos fueron astutos. Ellos se dieron lástima para que les perdonaran la vida. Y por causa de eso, fíjese bien, Josué e Israel dice que hicieron alianza. Y esto es importante. ¿Con quién hacemos alianza? Hermano, hacemos alianza y no preguntamos. Hacemos alianza porque nos parece a nosotros, por nuestras propias experiencias, que sí podemos iniciar una relación, etcétera, ya sea de negocio, ya sea de amistad, ya sea para lo que sea. Pero el tema es aquí el no consultar. Entonces me dice que le dijeron, ¿cómo le dijeron? Pues ahora alianza. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás mire lo que le dijeron, hermano. Usted no se está entendiendo la dimensión de lo que está pasando en este momento con Israel.
Y miren lo que le dicen. Y los de Israel respondieron a los heveos, a los enemigos, a los que nunca tuvieron que dejar entrar, a los que Dios, a los gabonitas, a los que nunca Dios les dijo, nunca hagan alianza con nadie. Ustedes van a ir y van a conquistar ese pueblo, pero ustedes no tengan nada que ver. Por eso nosotros en este mundo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A nosotros nos llama la Biblia ciudadanos del reino. Esta iglesia se llama así, ciudadanos del reino, porque entendemos perfectamente que no pertenecemos a esta tierra. Un ciudadano, hermano, tiene derechos y tiene deberes. Amén. En lo natural. Entonces, mire, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis le dieron chance de entrar. Es como que usted le dé el permiso de entrar a su enemigo, a su casa, al territorio que Dios le dio. Y le dijo, quizás habitáis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianzas con vosotros? Entonces, hermano, sigamos. Fíjese usted esto. Durante el tiempo que Josué lideró el pueblo de Israel y lo llevó por toda esa conquista, que fueron a conquistar 31 reyes, dice la Biblia, el único pecado, si se quiere, bueno, sí es pecado obviamente, el único pecado que la Biblia le señala a Josué es este momento. El momento, fíjese bien, que está en Josué 9:14. En Josué 9:14, porque ya Dios había hablado. Y cuando Dios ya ha dado mandamiento, lo que hay que hacer es irnos al texto del mandamiento, o si el mandamiento está escrito en nuestros corazones, hacerle caso al mandamiento. Entonces, y este es el problema, que no hacemos caso al mandamiento. A veces los mandamientos los tenemos en nuestra mente solamente. Es un logos nada más, pero no se vuelve un rema en nuestra vida. Y por cuanto no es un rema, no es vida en nuestra vida, no significa nada, solo conocimiento que es pura letra, pero eso no sirve. Entonces, y los hombres de Israel, en el Josué 9:14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, o sea, tomaron lo que ellos les habían llevado. ¿Qué les habían llevado? Pan mohoso. Y dice, tomaron las provisiones de ellos. ¿Y qué dice? Y no consultaron a Dios, a Jehová. Amado hermano, esto trajo consecuencias graves para Israel. Y solo vamos a ver dos casos de consecuencias directas e indirectas que Israel tuvo que sobrellevar para siempre, pero le trajo un costo enorme, porque la gente no entiende que siempre que hagamos alianza debemos de consultar con Dios. Es esto de Dios, me bendice a mí, esto me va a traer crecimiento. Pero no, un chambroso se junta con otro chambroso para ser más chambroso. Si usted, como dicen por ahí, si usted anda con 4 gente que toma licor, usted va a ser el quinto. Si usted no consume drogas, pero usted anda con 4 que consumen drogas, usted va a ser el quinto. Usted es una persona infiel, perdón, usted es una persona fiel, pero anda con 4 infieles, usted es el quinto infiel. Porque venimos a hacer la suma con quien nos asociamos. Y esto es importante porque trae consecuencias. Y no imaginamos las grandes consecuencias y las grandes catástrofes que generan a nosotros, no en el presente solamente, sino para el futuro también. Entonces, cuidado con esas alianzas, por favor. Veamos, dice la Biblia que le dijeron y no consultaron a Jehová. El no consultar a Dios en la toma de decisiones para hacer cualquier alianza trae consecuencias. Dios se había dicho que no hicieran alianzas con pueblos cananeos. Ya Dios lo había dicho. Y cuando Dios ha dicho, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, aquí hay una cantidad de mandamientos que Dios ya dijo y no queremos obedecerlos. No, porque creemos que es letra, que es letra simplemente. Son mandamientos que siguen siendo como Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, rigen para ayer, rigen para hoy y rigen para siempre. Entonces, mire usted en Deuteronomio 7:2, cuando el Señor tu Dios, ¿cómo le dijo? Cuando
el Señor tu Dios las entregue, o sea, está hablando de la tierra, las ciudades, está hablando de las ciudades. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, ¿cómo dijo que había que hacer? Había que destruirlas. Vengo insistiendo en esto hace 4 cultos, que las cosas que hay que destruir no les dé cabida ni un hermano, no les dé espacio. Llámense ay no, pastor, es que yo me he quitado las mentiras grandes, pero hoy tengo solo las mentiras pequeñitas. ¿Cuál? Tenemos que quitarnos todas las mentiras. Es que yo soy fiel en algunas cosas, como aquel, ¿verdad?, que le dijeron a Saúl: mata a los amalecitas todos. ¿Cómo le dijo? Desde el rey hasta los de pecho. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dejó al rey. O sea, y cuando quiere fingir que todo lo ha hecho bien, le dice el profeta Samuel: ¿y qué es ese balido de ovejas que yo escucho que viene ahí detrás? Si te había dicho que los mataras a todos. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hermano, no es a nuestra manera. No puede ser a nuestra, no es por nuestras experiencias, no puede ser. Es que yo siempre lo he manejado así. Es que yo mire, ni siquiera lo que aprendimos en nuestras casas a cómo hacer no es bueno. A veces, algunas cosas sí. Tal vez en nuestras casas nos enseñaron principios, valores, respeto, honor, que seamos fieles a nuestra palabra, etc. Pero a otros nos enseñaron otra cosa. Y están los padres que muchas veces aprendimos de nuestros padres a hacer cosas que no eran correctas, pero es que así lo hacían en mi casa. Esposos que están aquí, sepan una cosa: posiblemente nosotros estemos dando ejemplo, estemos ministrando a nuestros hijos de cómo hacer matrimonio, que no es la forma de hacer matrimonio. Entonces, dice la palabra aquí en Deuteronomio 7:2-4: cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquiste, debes destruirlas por completo. No hay tales de dejar: no, es que ya me quité esto, pero dejé esto otro. Hay que procurar, claro, vamos todos en el proceso, todos vamos en el proceso, todos los días. El que está aquí no lo ha logrado todavía, seguimos en el proceso todos los días, amado hermano. ¿Le cuesta a usted? ¿Le cuesta? También a mí me cuesta. A todos nos cuesta. Entonces, todos somos de la misma esencia, pero todos también tenemos el mismo Espíritu Santo. Es que aquí la clave y la diferencia la hace que tanto usted hace caso o yo hago caso o caso omiso de la palabra que escuchamos. Entonces, le dice el Señor: cuando las entregues en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas, ¿cómo dice? No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. ¿Se da cuenta? Hay cosas que no se le puede tener compasión, porque hay cosas que no necesitan un portón, necesitan un portillo, necesitan un espacio pequeño, una puerta pequeña, una ventana. No necesitan una puerta grande para entrar. Usted determina qué deja entrar a su vida y a su casa, y usted determina qué no deja entrar. Entonces, amado hermano, dice: no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión, mire, que es clarísimo. ¿Cómo explicamos esto? No te unas, ¿cómo le dice? No te unas en matrimonio con su gente, porque eran enemigos. Hermano, todas aquellas cosas que no nos suman, nos restan. Todas aquellas cosas que no nos multiplican, nos dividen. Y debemos de entender y saber diferenciar qué cosas nos suman, qué personas nos suman y qué personas. Mira, hay personas que lo que hacen es obtener virtud nada más. Y usted termina de hablar con ellos y usted termina bien cansado. Esa gente solo llegó a obtener y le llegó a contar un montón de chambre y le llegó a contar una cantidad de cosas que usted ni tenía por qué saber. Pero usted puso oído y el cargado, aquella persona vino con su basura y se la trasladó a usted, y ahora usted anda con un poco de basura cargando también, la suya y la de él. Hermano, claro, a veces oímos, nosotros los pastores principalmente, oímos cosas que la gente a veces confiesa, etcétera, etcétera, y a veces son cosas
que no tenemos que descargarlas, tenemos que llevarlas al Señor, no las podemos cargar nosotros, porque solo el Señor puede. Entonces, mire, no te unas en matrimonio con su gente. No permita que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o con las hijas de esas naciones, porque ellos, mire, aquí está el punto, que nosotros no dimensionamos. A veces hacemos alianza por conveniencia, a veces nos unimos por interés. ¿Cuántas personas se casan por interés, hermano? ¿Cuántas personas se casan por conveniencia? Etcétera, etcétera. Y dice, no permita, ya vimos eso, aquí está el punto. Dice, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Este es el gran problema. Este es el gran asunto. Este es el gran dilema. Este es el gran problema del por qué no podemos hacer asociación, alianza con gente que Dios no nos manda a hacer alianza. Gente astuta, gente que finge y gente que da lástima. No, apártelas. Si usted sirve para llevarlos a que esas personas, o sea, digo, apártese usted, pues no apártelas a ellas, apártese usted, porque es para bien suyo. Si usted tiene la capacidad y es suficientemente maduro para que esas personas se vuelvan, porque si usted no tiene la capacidad y la madurez espiritual para que esas personas traerlas a usted y no usted a ellos, como la Biblia dice, que ellos sean como tú y no tú como ellos. Jesús se juntó con personas prostitutas. Alguien me dijo un día, ¿Jesús se juntó con prostitutas? Claro que sí, pero no se juntó para... Jesús nunca participó de las cosas de esas prostitutas. Cuando se juntó con aquella mujer que había tenido 5 maridos, ¿para qué fue? ¿Para qué se juntó Jesús con aquella mujer que había tenido, la mujer samaritana? ¿Para qué se juntó con ella? Para decirle lo que tenía que decirle. Ay, no, pastores, que dije, cuando vienen mis familiares de Estados Unidos, yo voy con ellos a tomar cervezas igual, porque lo que pasa es que ellos nos mandan porque, oh, hermano, fíjese, pastor, lo que yo hago es que ellos toman, ¿cómo se llaman las cervezas estas verdes? ¿Cómo se llaman? ¿Usted, hombre, cómo se llaman? Las verdes, Supremas o Sprite. Ellos van a tomar, pastor, fíjese, ellos van a tomar Suprema y yo voy a tomar Sprite para no perder el color de la botella, pastor. Y a veces, hermano, cedemos a cosas que nosotros como cristianos sabemos que no tenemos que ceder. Porque es que se va a enojar, es que... No, hermano. Yo como siempre digo una cosa, a mí hay personas que me dicen, pastor, fíjese que hoy no vamos a llegar. Por ejemplo, todo el grupo de WhatsApp que se sienta ahí, no los que están ahorita, pero los que se sientan ahí, el grupo de WhatsApp, como funciona por WhatsApp el asunto, se pusieron de acuerdo para no venir ni el domingo pasado ni este domingo, ¿verdad? Entonces, mire usted, dice, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Este es el problema. Y eso no va a pasar ahorita. Eso usted no lo va a ver ahorita. Israel no lo vio en el momento. Ellos solamente por causa de no consultar a Dios, los dejaron entrar a su casa y estuvieron dispuestos a convivir con ellos. Traiga esto a las cosas que usted sabe que usted no puede dejar entrar a su casa. Usted no puede dejar entrar a su casa la hechicería. Usted no puede dejar entrar a su casa vicios. Usted no puede dejar entrar en su casa que haya una doble moral. Usted no puede dejar entrar a su casa eso, hermano. Porque ahora hay mucha gente que finge. Y de gente fingidora están llenas las iglesias. Entonces, mire, el gran tema aquí era de que esta gente a futuro les iba a causar un problema. Entonces Josué 9:15 dice, mire lo que hizo Josué. Y Josué hizo, ¿qué hizo? Dios ya había dicho que eran enemigos y que no debían de juntarse. Eso había, ok, o obedezco a Dios, obedezco a los hombres. O soy siervo de Dios, o soy siervo de los hombres. Pero Dios ya dijo, Dios ya mandató. Aquí no hay cuestionamiento. Cuando Dios ya habló, mire, hermano, nosotros los que hemos sido militares entendemos estas cosas claras. Las órdenes no se dan para discutirse. Las órdenes se dan para cumplirse. Pregúntele a mis hijas si algún día discutieron una orden.
Ya hoy de grandecitas, ya estaban ellas más maduras, ya les dábamos nosotros que argumentaran y que contraargumentaran, etcétera. Pero cuando eran niñas, no, así se va a hacer. Ay, papá, sí que el lunes a viernes vamos a la escuela, el sábado vamos a clases de inglés, el domingo a la iglesia. ¿Y cuándo vamos a descansar? Nunca. Hasta que hable inglés bien, hasta que sea buena cristiana. Entonces se fueron de aquí, nunca descansaron mientras estuvieron en ese proceso. Ah, no, pero es que ahora el domingo, es que el niño no se quiere levantar. Vamos a ver, hermano. Y nosotros con mi esposa ahora mismo estamos viendo el resultado, que ya no están bajo nuestra autoridad, están bajo autoridad de sus esposos ahora. Pero el domingo nos escriben en la mañana, el domingo vamos para la iglesia ya. La otra, estamos sirviendo, estamos orando por los enfermos, etcétera. Ya estamos diezmando, estamos haciendo, ya están viviendo su propia vida, que aprendieron de lo que debe ser un cristiano. Entonces, mire pues, aquí el problema está en la mixtura del asunto. Y mucha gente suele mixtar cosas que no se pueden mixtar, no se pueden mezclar. Entonces, y Josué hizo paz. ¿Qué hizo Josué? ¿Le consultó a Dios? No. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos, celebró, imagínese usted, se puede imaginar eso. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea, todo el mundo les dio el aval. Sí, entre el adulterio, traigámoslo a lo natural de ahora. Aquí está su casa, y que entre el adulterio a la casa, que entre la fornicación a la casa. Padres de familia dándoles cuarto a sus hijos para que lleven a la novia ahí, hombre, por Dios santo. Cristianos siendo cómplices de pecados ajenos. La Biblia dice: no seas cómplice de pecados ajenos. Eso es lo que estaba pasando espiritualmente hablando. O sea, abrimos la casa, el territorio que Dios nos dio, la familia que Dios nos dio. Pero ahí está el niño de 40. Ay, me dice una hermana, es que fíjese que allá tengo a mi niño. Ay, ¿cuántos años tiene el niño? 40 años tiene el niño, hermano. Jugando videos hasta las 4 de la mañana. Vaya a ver dónde está esa gente. Usted tiene su casa, usted tiene su territorio, y usted es responsable de esa casa, de ese hogar, que ahí se dé gloria a Dios siempre, que ahí se levante el nombre de Jesucristo siempre, que haya alabanzas constantes. Ay, pastor, que usted no entiende. Mire un montón de cristianos allá siendo parte de la manada. Por Dios, hermano. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llaman eso? Cristianos, fingidores. Fingidores. Dicen con la misma boca que alaban a Dios aquí en la mañana, el culto, el domingo, con esa misma boca cantaron allá Waka Waka. Por Dios, hermano. ¿De qué cristianismo estamos hablando, pues? ¿De qué noviazgos de cristianos más mundanos que los mundanos? Por Dios, hermano. ¿De qué estamos hablando? Gente servidora en las iglesias, no puede ser. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Dios hace una diferencia, hermano, en lo que debe de ser, que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, y los que no lo son. Perdón, pero yo no le puedo decir menos que esto. Si usted quiere oír menos que esto y un evangelio endulzado y diluido, pues no es esta la iglesia. No es esta. Hermano, tenemos que ser radicales en este tiempo, hombre. Dios anda buscando a alguien que se pare por la verdad de Dios. Ah, no, pero es que allá no, si no hay problema, vayan a ver, si no pasa nada. Hermano, mire, yo anduve buscando un Airbnb ayer para quedarme ahora en San Salvador. $200 los Airbnb, cuando lo hemos encontrado en $60, $70 en zonas buenas. Busqué un lugar para quedarme en San Salvador porque tengo que hacer unas actividades mañana allá, en un hotel,
$400 el hotel. Todo porque hay una demanda horrible ahorita. Mire, por la manada. Ayer eché combustible ahí en la Texaco cuando iba para otro lugar, aquí saliendo para allá. Yo le pregunto a la señora, ¿y por qué está tan lleno ahorita? Gente que viene de Guatemala, me dijo, a ver la loba. Mire, cada quien con su tema, ¿verdad? Pero hermano, la Biblia dice, el que peque, ¿sabe qué? El que peque, peque más. Pero que se santifica, ¿sabe qué? Ya fui paracaidista, hermano, ya no. El que santifique, mire, santifíquese más. Por Dios, hermano, este es el cristianismo. Este es lo que Dios quiere, una gente que se levante de verdad. Entonces, termino pues. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Ya leímos eso. Dice la Biblia en Proverbios 13:20: camina con sabios y te harás, ¿cómo te harás? Más sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Con quién quiere caminar usted? ¿Con quién quiere caminar? Ah, no, es que esto me representa a mi seguridad económica. Por Dios. Mire, hermano, todo dinero mal habido termina mal. Termina mal. Y usted ya sabe qué significa la palabra necio. La palabra necio es una palabra muy fuerte en el diccionario Larousse, que significa tonto, burro, ceporro, majadero. Eso significa la palabra necio. Entonces dice, camina con sabios y te harás menos sabio. ¿Cómo te harás? Más sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Hermano, por Dios, personas que están aquí que todavía no se han casado. Me dijo hace poco una persona, me dijo, pastor, él es mi novio y yo lo amo. Ah, qué bueno, le dije yo. Un domingo vamos allá por el centro, me dijo, y otro domingo venimos aquí. Ah, ¿y se van a casar? Sí, nos pensamos casar. Bueno, mirá, le dije yo, o se hacen los dos del centro. ¿Usted entiende qué es el centro? No me va a decir que el Zimmer. No, el Zimmer no es. Hermano, Dios detesta las mixturas. Es que fíjese que yo soy medio de la línea nueva era y soy medio cristiano. Por eso es que yo no entiendo cuando me dicen es que somos judíos mesiánicos. ¿Qué son pues? ¿Qué son? Cuando alguien dice somos judíos pero somos mesiánicos, es que el judío es el que practica la ley. Y los judíos verdaderos no crean que no están esperando el Mesías tampoco. Entonces, ¿cómo son? O somos mesiánicos, o sea, esperamos al Mesías por segunda vez, o estamos practicando la ley. Entonces, camina con sabios y te hará paz. Entonces, consecuencias, aquí vamos terminando. Consecuencias para Israel y ejemplos de asociaciones equivocadas. Un ejemplo de asociación equivocada según la Biblia: David y Mical. ¿Quién era Mical? Esposa de David. Una asociación, mala asociación. Mical era hija de Saúl y se la dieron como esposa porque venció a Goliat. ¿Se acuerda de toda esa parte, verdad? Sí, ustedes ya sabían, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que cuando David venía con el arca del pacto de la casa de Obed-edom, dice la Biblia, David venía alegre, venía danzando, venía gozándose en la presencia de Dios. Y estaba Mical. Dice que David danzaba a tal punto que sus ropas interiores se miraban, porque daba vueltas, y eso se llama, en hebreo se llama halal, que daba vueltas y vueltas de alegría, como las que damos aquí cuando estamos cantando, porque la presencia de Dios venía con él. Y dice que danzaba David, danzaba.
Por eso que yo no consigo esos cristianos que llegan a las iglesias. El poderoso de Israel, el poderoso de... No, hermano, ni cantan. Y entonces dice que David danzaba, hermano, se gozaba en la presencia, porque traía la presencia de Dios, traía el arca del pacto, presentaba la presencia de Dios, y su mujer estaba ahí viéndolo. Uy, miren al rey, hasta los calzoncillos se le ven. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Eso decía la mujer. ¿Qué decía Dios? ¿Sabe qué dijo la mujer? Dice la Biblia que la mujer se burló de David. Entonces dijo Dios: vas a quedar estéril por causa de burlarse de uno que se gozaba en la presencia de Dios. Ay, no, es que yo soy del centro y nosotros somos de aquí, y entonces nos vamos a juntar. Un día vamos a ir allá y otro día vamos a venir aquí. Entonces un día te vas a persignar y otro día vas a decir, vas a orar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es esas mixturas? Entonces te definís, pues, o sea, sos de allá, sos de aquí. Entonces David y Mical David se burlaba a Mical porque aquel danzaba. ¿Sabe quién otra asociación negativa que pasó en la Biblia? Lo de Nabal, un hombre que se llamaba Nabal y una mujer que se llamaba Abigail. ¿Se acuerda? Abigail era una mujer prudente y Nabal era un hombre imprudente. Lea la historia y ahí va a estar. Y un día David iba a matar a Nabal y Abigail preparó sus asnos con comida y salió a encontrar a David para que no lo matara. Y obviamente después Abigail pasó a ser esposa de David, pero evitó que destruyera a Nabal. Ahí habla de la imprudencia y habla de lo insensato y de la mujer prudente. ¿Qué otra asociación fue mala en la Biblia? Salomón y sus 1000 mujeres. Salomón y sus 1000 mujeres. Ay, algunos dijeran aquí, va, ¿por qué no? Señor, creo que nací en una época equivocada. O como decía un amigo mío de Guatemala, ¿cómo decía? Cigüeña y desgraciada, ¿en qué tiempo me tiró? Decía. Hermano, Salomón y sus 1000 mujeres. ¿Qué terminó siendo Salomón? Adorando los dioses de sus mujeres, que eran de otros pueblos. Y vea, y vea lo que estoy diciendo. Y vaya que Salomón era el hombre más sabio, y aún así cayó. Entonces, por hacer alianzas que Dios ya dijo que no hiciera. Ahora le doy un ejemplo de personas que hicieron asociaciones o alianzas buenas. Los que se juntaron en el aposento alto, por ejemplo. ¿Qué provocó que esa gente se juntara en el aposento alto? ¿Qué provocó? Provocó que hubiera y que viniera el derramamiento del Espíritu Santo, porque todos estaban pidiendo lo mismo. Qué triste juntarse con personas que no están en el mismo sentir, no vamos en el mismo camino. Entonces, estos se juntaron porque tenían el mismo anhelo, querían que ocurriera algo en ese momento tan difícil de su vida. Solamente el empoderamiento que les daba el Espíritu, o la capacidad que les daba el Espíritu Santo, podía hacerlo resistir aquella persecución que había contra ellos en ese momento. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hermano, hay una cantidad de asociaciones buenas. Veamos. Fíjese usted, introdujeron un pueblo. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué permitió? Que introdujeran un pueblo pagano dentro de su territorio, en la tierra que Dios les había dado a ellos. Y así hay familias que le han dado cabida a lo pagano dentro de su casa, dentro de su territorio, y creen que no pasa nada. No se la crean que no pasa nada. Algo pasa. Así creyó Israel y Josué que nada iba a pasar cuando hicieron la alianza con los gabonitas y les dijeron: vivan entre nosotros, nosotros les damos permiso. No consultaron a Dios. ¿Sabe cuáles son los riesgos? 1, influencia negativa constante. 1, riesgo de contaminación cultural
y espiritual. Y otra, riesgo de degradación moral. Y la enseñanza más importante de esto es que las decisiones tomadas sin consultar a Dios pueden amarrarte por años. Quedaron ligados por un pacto irreversible. Ellos, aunque fueron engañados, Israel había jurado en el nombre de Jehová que no les iban a hacer nada. No podían destruirlos porque habían jurado que no iban a hacer nada, y debían respetar el juramento. ¿Dónde está eso? Josué 9:19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Josué 9:19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado. Escuche, el pueblo de Israel: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos. Problema: le dejas entrada y después no lo puedes sacar. Hay que, las cosas, a mí cuando yo trabajaba me decían, mire, licenciado, ¿cómo hacemos? Me decía, para sacar a esta gente. Yo trabajaba, alrededor habían unos 3,000 empleados más o menos, 2,500, 3,000 empleados. Y siempre teníamos problemas porque había gente que recursos humanos dejaba entrar. Y después había que sacarlos. Yo les decía, paremos el asunto afuera, no adentro. Y adentro es otro rollo. Hay que indemnizarlos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero mientras estén afuera y no pasan los filtros, no entran. Igual es el aquí, no espiritual. Las cosas se paran afuera. Amén. Afuera, no adentro. No, es que yo sé manejar esto. Como que él vea, no, pastor, si yo solo una me tomo y después te meto una caja. Entonces, por lo tanto, no los podemos tocar, dijeron ellos. Esto haremos, dijeron ellos, con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ellos mismos se pusieron el lazo al cuello, hermano, y después no lo pudieron sacar. Entonces, ojo aquí, atención con las cosas que le damos cabida en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Qué cosas leemos? ¿Qué cosas visitamos? ¿Qué páginas visitamos? Etcétera. Hermano, no le dé espacio. Entonces, consecuencias directas, y aquí voy terminando. Consecuencias directas por no actuar en el momento preciso. Jueces 2:2. Esta es la consecuencia directa. Consecuencia directa. Por su parte, ustedes no deben hacer, dice en la NTV, por su parte, en la NTV dice, por su parte, ustedes no deben hacer. ¿Cómo que debemos de hacer? No debían, no debían, o sea, en el tiempo pasado, sí, se estaba refiriendo, dice Dios, por lo tanto, ustedes no debían. Pues sí, pero ¿cómo lloramos sobre la leche derramada allá? Pues ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que tenían que hacer, destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro, ya no expulsaré, dice Dios. ¿Sabe por qué? Aquí está algo tremendo. Porque Dios respeta con quién te casaste. Dios respeta con quién te asociaste. Tú eras la cristiana o tú eres el cristiano y te asociaste en yugo desigual, como la Biblia mandata. Por eso dice Dios, ahora declaro que ya no expulsaré, dice Dios, a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. O sea, dice Dios, yo los puedo expulsar, pero como ustedes hicieron alianza, yo respeto esa alianza, dice Dios. Yo la respeto. Y dice, ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Consecuencia directa. Pero hay una consecuencia indirecta. Pasa la alabanza, por favor. Hay una consecuencia indirecta. Segunda de Samuel 21:1. Consecuencia indirecta. Y esto fue en el año 1350 antes de Cristo, cuando Dios les dice, cuando sucedió esto. Pero 350 años después,
O sea, en el año 1000 exactamente, en el año 1000 sucedió esta otra consecuencia indirecta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las consecuencias van en generación en generación. Las consecuencias continúan, porque la gente cree que no pasa nada. Claro que pasa algo, porque Dios ya dijo. Y cuando Dios ya habló, Dios ya habló. Y cuando Dios ya habló y nosotros hacemos, porque aquí está la voluntad perfecta y está algo que se llama la voluntad permisiva. Señor, yo quiero a este hombre, yo lo quiero, yo lo amo, aunque sea, infiel, como sea, yo lo quiero. Y dice Dios: yo te dije que no te juntes en yugo desigual. Mi palabra ahí está. Si tú lo quieres, adelante, adelante. Dios respeta eso. ¿Por qué Dios lo permitió? Es que Dios no lo permitió. Dios te lo habló, pero tú lo quieres, dice Dios. Yo lo respeto, pero las consecuencias las van a tener. Y dice, esto pasó 350 años después de los gabaonitas. Y dice, durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. ¿Sabe por qué fue esa hambre de 3 años? Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, David le preguntó: ¿por qué hambre, Señor? ¿Por qué tenemos hambre el pueblo tuyo si estamos con vos? El Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. 350 años después, las consecuencias de aquella falta de consulta les perseguía. Amados hermanos, terminamos entonces. ¿Sabe usted cuál es la mejor alianza? ¿Sabe usted cuál es la mejor comunión? ¿Sabe usted cuál es la mejor alianza? Está en 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. Dice la Biblia que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es la mejor alianza. ¿Cuánto podemos decir al Señor: Espíritu Santo? ¿Cuántas decisiones he tomado? Ponte de pie, por favor. ¿Cuántas decisiones he tomado en mi vida sin haber hecho antes la alianza perfecta con el Espíritu Santo? Es más, dijo el Señor: mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil de llevar y ligera es la carga que le doy. Liviana es la carga que le doy. ¿Con quién te pusiste el yugo? ¿Quieres cambiar el yugo hoy? ¿Quieres decirle: Señor, Señor, me pongo tu yugo esta mañana? Quiero la comunión con ese Espíritu Santo, el dulce Espíritu Santo. Señor, estamos reunidos hoy, esta mañana, en primer lugar para pedirte perdón por todas aquellas decisiones que hayamos tomado sin consultarte, por aquellos enemigos que dejamos entrar a nuestro territorio, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Si los hemos dejado entrar, que las consecuencias, Señor, sean reversibles, por favor. Vamos a pedirle al Señor más de Él esta mañana.
de ti, Señor, menos de nosotros. Y cada día ser más como tú. Ese es nuestro anhelo. ¿Cuántos tienen ese anhelo? ¿Cuántos tienen ese anhelo? Quebranta nuestra vida. A ti, todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar y crezcas tú, Señor. Padre, por favor, esta mañana te pedimos, Señor, en medio de la congregación, te lo pedimos esta mañana, Señor. Queremos pedirte perdón por no consultarte, Señor. Pero te queremos pedir también sabiduría para el futuro, Señor, para tomar decisiones correctas. Decisiones, Señor, que sean consultadas contigo. Señor, que no tomemos a la ligera las cosas que dejamos entrar, los pecados, Señor, que a la ligera dejamos entrar. Pecados que son enemigos de nuestra alma, Señor, y son enemigos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos levantamos, nuestras casas, Señor, nuestros hogares. Esta iglesia, Señor, se convierte en un lugar, Señor, guardado en el hueco de tu mano. Preciado para ti, Señor, somos tus hijos. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guardes del mal, Señor, que nos preserves del hombre inicuo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser, Señor, cristianos verdaderos, hombres y mujeres que glorifiquen tu nombre, que testifiquen de la verdad tuya, Señor. Que seamos, Señor, testigos en todos los lugares que vayamos, Señor, de que tú habitas en nuestros corazones para ser hombres y mujeres de verdad. Gracias. Quebranta, Señor. A ti y solo a ti. Dale un fuerte aplauso, Señor, esta mañana. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a terminar, vamos a cerrar esta predicación para todos aquellos hermanos que se conectaron con nosotros esta mañana desde la intimidad de sus hogares. Gracias por estar con nosotros ahí y poder participar de este servicio, donde la idea pues es ser bendecidos, ser instruidos y poder avanzar. Bien, vamos a primero a terminar el servicio en línea, ¿verdad? Agradeciéndoles a ellos que nos hayan acompañado durante este momento. Padre, gracias. Te damos por la oportunidad hermosa que hemos tenido esta mañana de reunirnos, Señor, de escuchar tu palabra tal cual es. Gracias por advertirnos, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por decirnos cuál es la verdadera alianza que necesitamos. Te pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, los lleves con bien a sus hogares también allá, Señor, donde estén, y que puedan, Señor, conectarse con nosotros próximamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.